Gracias. Como le comentamos al inicio del programa, está con nosotros el doctor Horacio Vives. Usted lo conoce bien, un experto en asuntos pues electorales y de política electoral. Doctor, bienvenido, me da gusto saludarlo. Muchas gracias, Ricardo. Muy contento de poder conversar contigo y con tu audiencia. Doctor, pues sigue la intención del gobierno federal, del presidente López Obrador, de su partido, de modificar el entorno electoral, las leyes electorales. Hay una reforma en el Congreso, una reforma electoral. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esta insistencia de querer modificar? Algunos dicen que es debilitar a las instancias electorales. ¿Frente a qué estamos? Bueno, creo que lo primero que hay que entender es que estamos frente al cumplimiento de un anuncio o de un compromiso que se hizo en términos de la agenda legislativa del gobierno a principios de este año. Y recordemos que tenía como 13 prioridades de reforma que no solamente alcanza el ámbito legal, sino también el ámbito constitucional, que era la reforma energética, la reforma eléctrica, la reforma electoral y la reforma sobre la Guardia Nacional, la Guardia Civil. Ya sabemos muy bien cómo terminó la historia de la reforma energética, de la reforma eléctrica, y pues seguramente va a ocurrir exactamente lo mismo con las otras dos. ¿Por qué? Porque la propuesta que está sobre la mesa en materia electoral, pues es absolutamente intransitable para las oposiciones. Entonces, eh, y bueno, ya en estos días también sabemos que está muy efervescente lo del tema de la Guardia Nacional, pero específicamente en el tema de la reforma electoral, creo que tiene que ver con una necesidad de comunicación, de justamente ir calentando el ambiente electoral de cara a las elecciones de los estados de 2023 y por supuesto la presidencial de 2024 y muy en esta lógica de seguir de alguna manera atacando las instituciones electorales que no cuentan con la confianza del gobierno y de sus aliados. En pocas palabras, ¿qué es lo que quiere modificar el presidente? ¿A dónde quiere llevar al INE y al Tribunal Electoral? Si no lo puede explicar para la audiencia. Bueno, pues es una reforma muy importante en términos de que básicamente lo que está suponiendo es acabar con la imparcialidad de las autoridades electorales que tanto trabajo ha costado construir en el país. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un proceso de nombramiento de sus máximas autoridades, que en el caso del INE, consejeros electorales y en el caso del Tribunal Electoral, magistrados, sean a través de mecanismos de votación popular, a través de unas ternas, de unas propuestas, pues, que se hagan por parte de los poderes del Estado. Entonces, esta lógica de alguna manera pervierte las capacidades técnicas que sin duda alguna son de la mayor importancia para un órgano constitucional autónomo, como es el caso del INE y en el caso del tribunal, pues para magistrados que deben de tener una sólida carrera jurídica para llegar a esos ámbitos, ¿no? Porque recordemos que es un tribunal que forma parte del Poder Judicial de la Federación. Entonces, eso es por un lado, en términos del debilitamiento de las autoridades electorales, de atentar contra su autonomía, contra su independencia, contra su imparcialidad. Y en el caso específico de otros componentes de la reforma electoral, lo central tiene que ver con acabar con el pluralismo, que ha sido lo que ha caracterizado la consolidación de la democracia en México y volver a algunos controles que se tenían desde antes de la creación del IFE en 1990, específicamente en el caso del padrón electoral, que claramente uno de los componentes que le da mayor confianza a la ciudadanía es que se sabe que el padrón electoral administrado, actualizado, ¿no? Confeccionado por el INE, es de una enorme confianza, contrariamente pues, a otras bases de datos y otros registros que pueda tener el gobierno federal. ¿Cómo le explicamos a la audiencia, doctor Horacio Vives, que López Obrador
su grupo, su equipo, su partido, durante décadas lucharon a favor precisamente de la construcción de órganos electorales autónomos, independientes, creíbles, confiables, llegan al poder gracias a estos órganos y una vez que están en el poder los quieren destruir. ¿Qué significa? Mira, creo que tiene que ver con una conducta o con una pulsión que no solamente tiene que ver con el gobierno mexicano y que está pasando con muchos países, que es esta circunstancia de llegar a través de mecanismos y instancias democráticas a posiciones de poder, a gobiernos y a partir de eso ir minando cierta institucionalidad previa, ciertos organismos del Estado y tiene que ver con esa lógica de ir acotando, dilapidando la credibilidad de una institucionalidad que de alguna manera no se suma o no se inserta en esta visión de cómo se debe de construir el gobierno y la relación gobierno-sociedad en adelante. Entonces, creo que tiene que ver con esa lógica que ciertamente es un poco contraintuitiva porque se luchó en su momento por tener autoridades electorales técnicas sólidas, imparciales, y ahora justamente lo que se hace es tratar de debilitarlas, pero también hay que entender que en general el, el López Obradorismo no tiende a aceptar los resultados electorales que no le favorecen. Y francamente es un poco absurdo y difícil de comprender que obviamente tiene mucho más legitimidad que una autoridad imparcial le levante la mano y reconozca el triunfo electoral de alguien postulado por ese movimiento, por esa alternativa política, como ocurrió en 2018, pues que solamente hacerlo a través de mecanismos que no son confiables, que no tienen cadenas de custodia, que no tienen mínimos controles de integridad electoral y que darían victorias electorales pues francamente muy dudosas. Hemos visto esto, lo comentó usted, el doctor Horacio Vives, en las dictaduras. Estamos en vías a una dictadura en México. Pues mira, creo que lo que sí está claramente observado en estos años es que sí hay un proceso de avance contra los distintos contrapesos, los otros poderes del Estado y todo lo que tenga que ver con mecanismos de rendición de cuentas. Entonces, sí, sin duda alguna, lo que creo que es importante seguir robusteciendo y manteniendo, pues son todas estas instituciones y todos estos mecanismos que generan contrapesos y rendición de cuentas, pues contra una voluntad que tiene solamente una manera de entender y de ver las cosas y que es bastante reacia y no acepta muy bien la crítica o la diferencia de opiniones. Entonces, creo que esto es fundamental, seguir apostándole a todos esos espacios que tienen que ver con consolidar mecanismos de rendición de cuentas, de equilibrio de poder, que sin duda alguna son fundamentales para cualquier país. Democrático, por supuesto. Claro, en un minuto, doctor Horacio Vives, mucha gente pues ha hecho campañas, la sociedad civil, a favor de defender al INE, así la han llamado. Sin embargo, pues los contrapesos, los equilibrios de poderes, la división de poderes está cada vez más debilitada. ¿Cómo vamos a defender o cómo se va a defender al INE pues sin estos instrumentos fundamentales que son los contrapesos? Bueno, creo que ahora hay dos recursos muy claros para la defensa del INE y de las instituciones electorales. En primer lugar, que para poder cambiarlas se requiere el efecto de una reforma constitucional y claramente el gobierno y sus aliados legislativos no cuentan con la mayoría suficiente para poder llevar a cabo una reforma que cambie este entramado institucional. Entonces, ese es el primer freno, el primer contrapeso. Y lo otro tiene que ver con que, en efecto, al menos específicamente en el caso del INE, pues es la institución civil del Estado mexicano que mayor prestigio tiene. Entonces, sí creo que hay una conciencia social muy importante de la importancia, de la trascendencia y de los beneficios que tiene el INE para la vida pública en México. Muy bien, si nos permite, doctor, vamos a una pausa, se nos terminó el tiempo. No se vaya, tenemos más.